Bien, ahora el doctor de la Fuente daría una conferencia sobre el manejo de tumores de páncreas no metastásicos no resecables. Adelante, doctor. Voy a empezar con la presentación. En primer lugar, quería agradecer por la invitación a la Sociedad de Cirugía del Uruguay. Le mando mis más sinceras felicitaciones por estos primeros 100 años. Un abrazo grande al doctor Gustavo Rodríguez y a mis amigos cirujanos uruguayos, que ya he visto varios conectados. Uno de los temas que más me apasiona es la cirugía pancreática, y sobre todo por cáncer. Y en los últimos 15 años más o menos he estado dedicándome a hacer prácticamente cirugía de cáncer de páncreas. Tenemos un centro de alto grado en el sentido de la cantidad de pacientes que vemos. Aproximadamente vemos entre 700 a 800 pacientes con cáncer de páncreas acá en Orlando por año. Obviamente la gran mayoría no tiene cirugía, pero eso genera un volumen de pacientes bastante significativo que nos permite hacer bastante investigación o incluso educar a residentes y a nuestros fellows. Así que, primero, antes que nada, un agradecimiento y un abrazo bien grande a la Asociación de Cirugía de Uruguay. Y segundo, bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, interrúmpenme o dejamos un poco de tiempo al final. Quería hablar del tratamiento de tumores de páncreas. Cuando me refiero a tumores, específicamente voy a hablar de adenocarcinoma, que no son resecables por problemas técnicos, pero que no tienen metástasis. Y la pregunta es, ¿cuántos de estos pacientes podemos rescatar para que sean en algún momento resecados? La incidencia, como todos saben, en Uruguay es bastante significativa, con aproximadamente más de 7 o 8 pacientes por 100.000. La mortalidad en ambos sexos también en Uruguay es bastante significativa, como se ve acá en el gráfico de la derecha. Hay una organización que se llama GloboCan, que prácticamente envuelve a más de 1.000 organizaciones de 170 países, que estudia las diferentes incidencias de cáncer. Y como ven acá en este gráfico, por razones que realmente no entiendo muy bien, pero Uruguay tiene una cantidad muy significativa de muertes, sobre todo en varones, aproximadamente 2.1 por 100.000 habitantes en cáncer de páncreas. Yo eso lo veo como una oportunidad quizás para discutir a nivel de la sociedad de cirugía y de otras organizaciones quizás gubernamentales, cómo poder hacer para disminuir esta mortalidad. Pero ciertamente es un problema significativo, no solo en Uruguay, pero sino también en Argentina, en Brasil y en Chile, y en Estados Unidos, obviamente. En los Estados Unidos aproximadamente hay 58.000 pacientes por año que son diagnosticados con cáncer de páncreas. Únicamente entre el 15 al 20% de los casos son resecables al momento de diagnóstico, y el 80% son no resecables, ya sea porque el paciente tiene una enfermedad metastásica, como pasa en aproximadamente el 45% de los pacientes, o una enfermedad locorregional. Eso significa que no pueden ser resecados por razones técnicas. Eso aproximadamente pasa en 40%. Si esos pacientes no pueden tener cirugía, la sobrevida media, incluso con quimioterapia, generalmente es bastante pobre. ¿Cuáles son las definiciones? Prácticamente la definición que yo generalmente les enseño a mis fellows y a mis residentes es si uno puede reconstruir las estructuras vasculares. Si uno no puede reconstruir las estructuras vasculares y el paciente no tiene metástasis, ese es un tumor localmente invasivo. Si es un paciente que puede tener en algún momento la posibilidad de tener una reconstrucción vascular, ya sea de los vasos mesentéricos o del tronco celíaco, es un tumor que se considera marginal o borderline resectable, como se dice en inglés. Hay diferentes guías en los Estados Unidos. Lo que más usamos es la guía del NCCN, pero también hay guías europeas y guías del MD Anderson, que prácticamente tratan de determinar si el paciente puede tener cirugía o no. Las guías se focalizan en el compromiso arterial, tanto de la arteria mesentérica superior como del tronco celíaco, o del compromiso vascular. Pero para concluir o para tener una idea más simple, la diferencia es si el paciente puede ser reconstruido o no puede ser reconstruido. ¿Cuál es el algoritmo diagnóstico en todo paciente que tiene una sospecha de cáncer de páncreas? Es una tomografía con un protocolo pancreático que hacemos en Estados Unidos, y ahora voy a discutir qué tipo de protocolo utilizamos. Es importantísimo tener una consulta multidisciplinaria. Hace unos años hemos
hecho un trabajo acá en nuestro hospital que ha demostrado que una vez que el paciente, o que todos los pacientes que se presentan en un Ateneo multidisciplinario oncológico, aproximadamente entre el 30 al 40% una vez presentado, las recomendaciones van a cambiar, simplemente por el hecho de haber presentado el paciente, ¿no? Hay múltiples diferentes personas, oncólogos, radiólogos o cirujanos dando su perspectiva. Así que es importantísimo, es fundamental presentar al paciente en estos Ateneos oncológicos. Hacemos una tomografía de tórax para asegurarnos que no haya metástasis. Nosotros hacemos un ultrasonido endoscópico en prácticamente todos los pacientes, si bien no es necesario tener una patología preoperatoria para llevar al paciente al quirófano, un paciente de 60, 70 años que tiene ictericia. Nosotros prácticamente lo hacemos en todos los pacientes. Si hay alguna pregunta de metástasis hepáticas o incluso nódulos o ascitis o carcinomatosis, nuestros endoscopistas generalmente hacen una biopsia de eso para probar que el paciente tiene estadio 4. PET scans generalmente no los autorizamos, incluso tenemos bastante problemas para que las obras sociales las autoricen, porque generalmente la cantidad de PET scans que van a cambiar las recomendaciones son muy, muy bajas. Si el paciente va a necesitar una aproximación con terapia neoadyuvante, preferimos tener un stent metálico, sobre todo si la bilirrubina es mayor a 7. La mayoría de los pacientes que vienen a verme en la clínica ya tuvieron algún tipo de stent o instrumentación de la vía biliar antes de verme a mí. Chequeamos obviamente tumores, marcadores tumorales, y hoy en día ya es standard of care en los Estados Unidos, yo creo, y en Europa, hacer estudios genéticos y mutaciones tumorales que van a determinar si el paciente va a tener una u otra tipo de tratamiento de quimioterapia. Y en base a todo esto determinamos si el paciente es estadio 4, si es un paciente resecable o es un paciente no resecable, no metastásico, y en ese grupo dividimos a lo que son marginales o lo que son localmente avanzados. Como dije anteriormente, lo fundamental es tener una buena tomografía. Es una tomografía de tipo helicoidal, preferentemente de 64 cortes. Nosotros las secciones acá las hacemos entre 0.5 a 1 milímetro, sin intervalos. Personalmente yo no uso contraste oral. Si quiero distender el duodeno, le digo al paciente que tiene que tomar agua. Obviamente hacemos contraste endovenoso, que se hace una inyección entre 3 a 5 mililitros por segundo, y se adquieren las imágenes para el parénquima pancreático entre 40 a 50 segundos, una vez administrado el contraste endovenoso, y para la fase portal entre 65 a 70 segundos. Y sí hacemos reconstrucción de imágenes en 3D para prácticamente para todos los pacientes, sobre todo si va el paciente a necesitar algún tipo de reconstrucción vascular. Así que es importante que las tomografías sean de protocolo pancreático. Ha habido un estudio anteriormente en los Estados Unidos que ha demostrado que pacientes que van a un centro de emergencia y tienen algún tipo de tomografía o resonancia nuclear magnética y se encuentra una masa pancreática, después de ir a ver al cirujano pancreático, aproximadamente el 56% de esos pacientes van a necesitar otro tipo de tomografía, porque la tomografía que se hizo al principio no es de calidad suficiente para determinar resectabilidad. Nosotros tenemos una manera muy específica de reportar estas tomografías de páncreas, que prácticamente determinan si hay un contacto con las arterias mesentéricas, con el tronco celíaco, con la arteria hepática común, y obviamente si hay algún tipo de variable anatómica que va a hacer que la cirugía sea un poquito más complicada. Estos reportes están en todos los pacientes, y los radiólogos saben, siguiendo este tipo de guías, qué es lo que estamos nosotros los cirujanos tratando de determinar antes de recomendar al paciente cirugía o terapia neoadyuvante. Hay una sección para compromiso arterial, otra sección para compromiso venoso, y obviamente una sección para ver si hay enfermedad sistémica, tanto lesiones hepáticas como nódulos peritoneales o ascitis. Esto, como vuelvo a repetir, yo creo que esto es fundamental. No es suficiente describir si el radiólogo ve una masa hepática o no. Tienen que
prestar atención específicamente a estos tres componentes, el componente arterial, el componente venoso y si hay enfermedad sistémica. Entonces, una vez que hacemos esta tomografía, como se ve, este es un paciente que vi la semana pasada con un compromiso de la vena porta y la vena superior mesentérica, también un compromiso arterial, tiene una transformación cavernosa de la vena porta, y como se ve en la imagen de la derecha, también un trombo tumoral. Así que este paciente por ahora va a ser no resecable. Estos pacientes los tratamos como quimioterapia y eventualmente repetimos el estudio, vuelvo a repetir, con un protocolo pancreático para ver si hay algún tipo de respuesta al tratamiento. Una de las cuotas que más me llamó la atención en el último libro de la IHPBA, que es la Asociación Americana de Cirugía Pancreático-Biliares, qué tipo de estudio utilizar, si es mejor hacer una resonancia o una tomografía. Y esta cuota dice, lo mejor es tanto una tomografía como una resonancia nuclear magnética suficiente. Generalmente las dos son innecesarias y el PET scan es generalmente no indicado. Para tumores de páncreas que pueden llegar a ser metastásicos con lesiones pequeñas en el hígado, generalmente la resonancia es un poquito mejor que la tomografía computada, pero eso obviamente tiene que ser el paciente perfecto, digamos, que pueda mantener su respiración para que no haya artefactos en la resonancia nuclear magnética. ¿Cuál es el rol del cirujano versus el gastroenterólogo en estos pacientes con tumores no resecables? Obviamente el gastroenterólogo generalmente provee el diagnóstico, es prácticamente poco común que el cirujano tenga que ir al quirófano sin tener un diagnóstico preoperatorio. Yo creo que la paliación hoy en día, la mayoría de estos pacientes es endoscópica. Personalmente, no recomiendo generalmente poner stents duodenales. Prefiero hacer una gastroduodenostomía o lo que sea en forma robótica o laparoscópica. Y generalmente el gastroenterólogo no tiene mucho papel en el tratamiento, aunque sí ha habido algunos reportes, sobre todo en Asia, de ablación por radiofrecuencia hecha endoscópicamente. Pero hoy en día la mayoría de los tratamientos para tumores tanto marginales o tumores localmente avanzados se hace en forma quirúrgica. El tratamiento de tumores avanzados depende de la performance del paciente. Tratamos de determinar si el paciente puede tolerar un régimen con múltiples drogas, si el paciente únicamente puede tolerar ya sea gemcitabina o fluorouracilo y puede tolerar una sola droga, probablemente ese paciente no va a poder llegar a tener una cirugía. En pacientes con estado de performance de ECOG entre 0 a 1, nosotros empezamos con FOLFIRINOX. En pacientes un poco más mórbidos o con mayor edad, generalmente hacemos gemcitabina y Abraxane, o en algunos casos hacemos radiación paliativa. Como dije anteriormente, después de la quimioterapia hacemos estudios de imágenes para ver si hay una progresión de la enfermedad, en cuyo caso cambiamos la quimioterapia o a veces hacemos radiación paliativa, o si hay una respuesta al tratamiento que pueda llegar a determinar si el paciente puede tener una resección con intención oncológica, o en algunos casos poner al paciente en algún estudio clínico para ver si hay alguna droga que no haya sido utilizada. En algunos pacientes, más y más, con estadios no resecables y sin metástasis, en los Estados Unidos están haciendo diferentes tipos de terapias locales que voy a hablar en un minuto. El tratamiento sistémico, como dije anteriormente, es un tratamiento con múltiples drogas que van a estar determinadas dependiendo del estado del paciente. También están determinadas por las mutaciones del tumor, ya sea que el paciente tenga una mutación del BRCA1 o BRCA2. Pacientes con cáncer de páncreas familiares, si bien son poco frecuentes, pueden llegar a tener mutaciones del PALBA2. Las familias que tienen esta mutación generalmente son familias que tienden, o tumores que tienden a responder a las quimioterapias con platino. Así que nosotros hacemos estas mutaciones prácticamente en todos los pacientes. Y acá abajo, como puede ver en la tabla, hay diferentes autores que en los últimos años han tratado de determinar cuántos pacientes, tanto con
tumores marginales o localmente invasivos eventualmente pueden tener un grado de resectabilidad. El problema con esos estudios es que lo que para un cirujano quizás puede ser un tumor localmente avanzado, en un centro de alto volumen ese paciente en realidad es considerado un tumor marginal o un borderline resectable. Así que cuando uno ve esta data, tiene que tener un poquito de cuidado porque tener una resectabilidad del 60% en un tumor localmente avanzado es prácticamente imposible. Yo creo que el tumores localmente avanzados, el grado de resectabilidad es aproximadamente entre el 15 al 20%. Y cuando hablo de resectabilidad me estoy refiriendo a tumores que son resecados con márgenes negativos. Para tumores marginales, la cantidad de pacientes que pueden ser resecados, generalmente el número es entre 40 al 60%. Así que cuando uno lee estos estudios, realmente tiene que tener en consideración quién ha hecho el estudio y dónde es que ha sido el paciente operado. Lo que sí también demuestra esta tabla es que la mayoría de los pacientes deberían poder tolerar una cantidad de ciclos bastante significativos de quimioterapia, por lo menos entre 8 a 6 ciclos. Los regímenes de quimioterapia son varios, como dije anteriormente. Nosotros empezamos con FOLFIRINOX. Si el paciente no lo puede tolerar o tiene efectos adversos del FOLFIRINOX, tratamos de modificar la dosis al 50%, y si eso no funciona, entonces los cambiamos al régimen de gemcitabina con Abraxane. Generalmente no recomendamos hoy en día hacer monoterapia con gemcitabina porque obviamente los resultados no son tan buenos cuando hacemos con los otros regímenes. Cada vez en los Estados Unidos hay más énfasis en hacer la mayor cantidad de quimioterapia o antes de la cirugía en forma neoadyuvante. Generalmente cuando más quimioterapia podemos dar al paciente, podemos estudiar el comportamiento biológico del tumor y tratamos de hacer eso. Esto es un estudio que lo ha publicado recientemente Doug Evans y su grupo de la Universidad de Wisconsin, que ha sido uno de los proponentes más significativos en los últimos 15 años de quimioterapia, no solo a pacientes marginales o localmente avanzados, sino que a todos los pacientes con cáncer de páncreas deberían ser tratados con quimioterapia. Y generalmente proponen un tratamiento de 16 semanas con quimioterapia, después hacen imágenes y laboratorios para determinar si el paciente tuvo una respuesta, y si no tuvo una respuesta, hacer quimiorradiación y después de un periodo de recuperación, hacer la cirugía. Nosotros acá en Orlando generalmente hacemos 6 ciclos de quimioterapia, después repetimos las imágenes y después determinamos si el paciente va a ser operado o va a ser radiado. Personalmente yo para tumores que son marginales no prefiero hacer radiación, para tumores que son localmente avanzados hago radiación preoperatoria. Hace unos meses ya, en febrero de este año, hemos hecho un estudio acá en Orlando con 97 pacientes que fueron tratados en forma con terapia neoadyuvante. Estos pacientes son pacientes marginales y lo que tratamos de ver es si hubo una reducción significativa del tumor del tamaño del tumor, y nos dimos cuenta que tanto el FOLFIRINOX como el gemcitabina y la Abraxane no hay una diferencia significativa en la reducción del tumor. Sí vimos que una gran cantidad de pacientes tienen una reducción del tumor, pero no hay diferencia entre el tipo de tratamiento que tienen. Lo que es importante determinar y establecer es que si bien puede llegar a haber una reducción del tumor, eso no significa que el paciente no vaya a requerir una reconstrucción vascular. Es poco frecuente que pase que el tumor disminuya en forma tan significativa que la cirugía vaya a tener que cambiar. Uno tiene que estar preparado para hacer una reconstrucción vascular, incluso después de la quimioterapia. La radioterapia, como dije anteriormente, nosotros hacemos, o yo personalmente recomiendo, o en pacientes localmente avanzados o postoperatorios, si tuvo un margen positivos o si tuvo varios nódulos positivos. Pero lo cierto es que, y espero que no haya nadie que haga radioterapia en el chat, pero lo cierto es que todavía no ha habido ningún estudio randomizado prospectivo que ha demostrado que la radioterapia en cáncer de páncreas mejore la sobrevida. Así que yo lo hago en forma muy específica, muy limitada y en pacientes que personalmente creo que lo necesiten. Ha habido estudios en algunos lugares que ponen marcadores fiduciarios bajo ultrasonido endoscópico para poder determinar la zona o los campos de radiación, pero hay que tener cuidado también porque esto puede lidiar
una vez de que el paciente tiene radiación a la migración de stents en la vía biliar. Hay algunos principios quirúrgicos, yo creo que son importantes recordar en pacientes con tumores avanzados. Por definición, el tumor afecta el cuello del páncreas. En algunos casos hay que hacer una pancreático-duodenectomía. En algunos otros casos se puede hacer lo que yo llamo una pancreático-duodenectomía del lado izquierdo, una subpancreatectomía total. Yo personalmente empiezo estas cirugías bien temprano en la mañana, pues no quiero estar haciendo este tipo de cirugía a las 2 de la tarde. La mayoría de los cirujanos empezamos en forma laparoscópica y obviamente cualquier lesión sospechosa, ya sea en el peritoneo o en el hígado, tiene que ser biopsiada y analizada por congelamiento. Es importante determinar el envolvimiento vascular al principio de la cirugía y antes de hacer pasos que pueden ser irreversibles. Así que una vez que uno determina que no tiene metástasis y va a abrir ese paciente, hay que determinar si hay compromiso tanto del tronco celíaco, de la arteria mesentérica superior o de la vena porta que no puede llegar a ser reconstruida. Hay diferentes terapias locales y es importante recordar que hoy en día no hay ningún tipo de estudio randomizado, prospectivo. La mayoría de la data es data de nivel 2, 3 o 4. Estos tipos de terapias locales o regionales generalmente se utilizan para tratar de controlar un poco la enfermedad o en algunos casos como la crioablación para proveer paliación al dolor. Hay diferentes terapias que han sido probadas. En Europa hay algunos estudios que han reportado la ablación por microonda. Hay otros estudios que han reportado radiofrecuencia, tanto en forma laparoscópica, percutánea o en forma endoscópica. En China ha habido estudios que han hecho ablación por congelamiento, sobre todo como en forma paliativa, pero una de las cosas que se ha hecho en los Estados Unidos, que voy a hablar en un minuto, es la electroforesis irreversible, sobre todo en la Universidad de Kentucky, con Rob Martin, que ha sido uno de los pioneros en esta forma de tratar a estos pacientes con enfermedad localmente avanzada. Esto es un estudio que tenemos ahora en publicación, un poco revisando cuáles son las estrategias para el manejo de pacientes localmente avanzados que no tienen metástasis. Una vez confirmado el diagnóstico de tumor localmente avanzado, le damos quimioterapia y después determinamos si el paciente puede ser radiado o si tuvo una buena respuesta al tratamiento de quimioterapia, lo operamos. Después de la radiación, y si el paciente continúa teniendo una enfermedad no resecable, recomendamos algún tipo de terapia locorregional. Generalmente, si esa terapia se hace por paliación, se puede hacer criocirugía, o si no, se puede hacer electroforesis o radioterapia o ablación por radiofrecuencia. La electroforesis irreversible produce un efecto que afecta la membrana celular, no tiene desnaturalización proteínica. Lo interesante de esta técnica es que se puede hacer cerca de los vasos sanguíneos, porque el flujo sanguíneo ni el tejido conectivo es afectado por esta técnica. Por lo tanto, si uno tiene un tumor pegado a la arteria mesentérica superior o la vena porta, se pueden poner las antenas alrededor de esas estructuras vasculares y se puede hacer la ablación de esa forma. Lo que sí es importante es que si el paciente tuvo marcadores fiduciarios o si tiene stents metálicos, esos se deberían sacar antes de la cirugía, porque si no se puede transmitir la energía y afectar a esas estructuras vitales. Obviamente es una técnica que tiene sus riesgos quirúrgicos, como toda cirugía de páncreas. Hoy en día se hacen únicamente relativamente pocos centros, son instrumentación tremendamente caras. Un generador cuesta aproximadamente $450.000 y cada antena cuesta entre $2.000 a $3.000. Son obviamente antenas descartables, así que si un paciente necesita utilizar 4 antenas, los costos son muy significativos. Hay varios estudios que se han publicado en los últimos años. Como dije anteriormente, Rob Martin es el pionero en esta técnica en los Estados Unidos. Generalmente se ha hecho por tumores menores a 4 centímetros, en forma laparoscópica, en forma abierta o en forma percutánea. Sobre todo en Miami se hace en forma percutánea.
Las complicaciones severas pueden ser bastante significativas, el riesgo va entre 0 al 20%, incluso han habido casos de mortalidad. En cuanto a la sobrevivida, obviamente sigue siendo bastante mala, uno está controlando el tumor, pero no está curando al paciente, son pacientes que son tratados con quimioterapia, radiación y a veces se le dice electroforesis, así que si bien uno piensa, por lo menos desde el punto de vista radiológico, que está curando al paciente porque la radiografía se ve mejor, lo cierto es que el paciente se sigue muriendo en aproximadamente un año y medio por su cáncer. Así que eso yo creo que hay que tener en cuenta cuando se recomienda este tipo de terapias. Una de las cosas que ha sido, que a mí me parece fascinante, son las biopsias líquidas. Desgraciadamente en el cáncer de páncreas no son tan frecuentes, pero yo creo que en los próximos años eso va a tener un poco más de empuje, y todo el concepto es sacar sangre periférica y tratar de determinar la cantidad de células tumorales circulantes, o incluso determinar si el paciente tiene DNA en las células pancreáticas, en la célula periférica. El problema del páncreas es que se necesitan aproximadamente 7 o 8 centímetros cúbicos de sangre periférica para encontrar una célula tumoral circulante. Sí han habido varios estudios, o por lo menos estudios pilotos en los Estados Unidos de programas que están tratando de obtener sangre portal por vía endoscópica para determinar si el paciente tiene células circulantes en la circulación portal. Y como ven acá en el cuadro de la derecha, se puede ver que si el paciente tiene más de 185 células por cada 7.5 mililitros, la sobrevida y la progresión libre de enfermedad es mejor a que si tienen más de 180 células. Así que yo creo que es otra manera de determinar, uno, el tipo de terapia que el paciente pueda llegar a tener, y de determinar la sobrevida del paciente preoperatoriamente. Uno de los estudios más recientemente que han sido publicados en 2015 en Nature, justamente está tratando de determinar si las mutaciones genéticas de estas biopsias líquidas pueden determinar el tipo de terapia que el paciente se puede recibir. En este estudio, aproximadamente el 43% de estos pacientes tuvieron algún tipo de mutación genética en las células circulantes periféricas. Así que, si bien en otros estudios la cantidad de células circulantes son menores, estos investigadores son un poquito más optimistas, y quizás en el futuro podemos empezar a hacer lo que está haciendo para el cáncer de colon metastásico al hígado, ¿no? Que yo creo que las biopsias líquidas van a ser, en definitiva, el futuro de la oncología pancreática. Incluso ha habido estudios que determinan que si uno tiene DNA o si tiene células circulantes, la sobrevida del paciente obviamente es menor. Interesantemente, en este estudio publicado en el 2015, uno empieza a ver células circulantes en la periferia mucho antes de cambios en la tomografía. Es decir, esto puede ser un marcador que el tumor está recurriendo o está creciendo mucho antes de lo que se pueda llegar a ver en la tomografía. Así que yo creo que ese es el secreto de estas biopsias líquidas. Así que, para concluir, y vuelvo a repetir antes de las conclusiones, mi agradecimiento por la Asociación de Cirugía del Uruguay. Es importante determinar que el manejo de tumores no resecables, no metastásicos, debe estar orientado pura y exclusivamente a ver si se puede hacer una resección con márgenes negativos. Estos pacientes tienen que ser manejados en centros de alto volumen por cirujanos de alto volumen, porque las técnicas quirúrgicas son diferentes, porque se requiere tener un buen manejo de las estructuras vasculares. Estos pacientes van a necesitar muchas veces terapia intensiva, que en pancreatecoduodenectomías sin resecciones vasculares generalmente no son necesarios. Así que estos pacientes tienen que ser tratados en forma multidisciplinaria en centros de alto volumen. Yo creo que el tratamiento neoadyuvante, cuanto más prolongados, es mejor en cuanto a la sobrevida. Es importante determinar siempre la resectabilidad del paciente en forma mínimamente invasiva, ya sea en forma laparoscópica o en forma robótica. Muchísimas gracias.